Bueno, hablemos de transformación cultural y liderazgo. Sabemos, ¿no? Las agendas y la transformación social y cultural está, hace mucho ya lo venimos hablando, en agenda de derechos. Bueno, y esto se traduce políticamente, pero también en las empresas. Las empresas son personas, las empresas son familias conformadas por personas, ¿no? Lo hablábamos hace un rato. Fuera de micrófono cuando estuvimos conversando, y esto se traduce obviamente y esto está reflejándose en las empresas. Y hablando con Marcela y con Irene antes de empezar, yo le pregunté, me tomé el atrevimiento de preguntarle si esto estaba siendo parte de la academia, ¿no? Si la academia está educando en este sentido, en estas transformaciones, en un departamento de transformaciones, es lo que tiene Itaú, y eso me impacta y por eso vamos a ir a hablar. Vamos a hablar sobre eso. O si esto viene de parte de las empresas. Y este cambio y esta gesta viene de parte de las empresas. Están siendo ustedes los que proponen este cambio, ¿no? Así que bueno, está bueno para el próximo Campus Summit de Forbes con las universidades, que ya le tiré ahí a Marcela para que lo haga. Bueno, bienvenidos. Arrancamos con Lucía. Excelente. Te tocó. Me encanta. Bueno, las organizaciones del trabajo están cambiando profundamente, lo sabemos. Hoy están más orientados a lo que es el cliente, ¿no? La experiencia, conformando equipos por proyectos. ¿Cuáles son las empresas que deben de incorporar esta manera de trabajar para ellas, ¿no? ¿Cuáles serían las empresas que necesitan? A ver, yo creo que la respuesta corta es todas. Creo que fuimos escuchando en la mañana una cantidad de dimensiones que hacen al cambio organizacional y mis colegas de panel seguro van a estar tocando otros elementos. Claramente cambia el cliente, pero cambia el cliente porque cambia el mundo en el que estamos. Y escuchando a Nadia hace un rato, creo que cualquiera de nosotros en nuestras organizaciones, si lográramos tener colaboradores, líderes que sientan esa pasión por su trabajo, qué diferente sería, ¿no? Y creo que hacia eso es que apunta este cambio que tenemos que hacer como organizaciones. ¿Cómo? Bueno, creo que estamos en un momento de transformación con T mayúscula. No se trata de esos cambios previos de hace unos cuantos años donde quizá no nos cambiaba algunos elementos de la organización. Hoy creo que todos como líderes o como organizaciones vemos que tenemos que empezar y nos piden que trabajemos en equipos, nos piden que velemos por las habilidades y el reskilling, como dijimos hace un rato. Hablamos de inteligencia artificial, podemos mirar al costado, pero sabemos que todos en algún punto pensamos no solo si va a desaparecer mi rol, va a desaparecer mi organización, si no cambia, ¿no? Entonces, en ese contexto, en un contexto en donde las estructuras, y hemos hablado mucho, se vuelven planas, decíamos por ahí, ¿no? Y yo siempre creo que lo que tenemos que apelar es a pensar, cualquier organización hoy necesita transformarse. Esa transformación va a ser única en la medida en que, y hay dos temáticas clave que son parte de este panel, en la medida que entendamos cuál es esa cultura que hoy tenemos, qué cosas queremos mantener de lo que queremos y qué queremos transformar o debemos transformar para poder seguir siendo relevantes. Lucía, ¿y qué resultados operativos tiene el trabajar así? Algo que también comentaron y creo que lo hablaron en el panel anterior, el tema de la productividad es hoy por hoy es esa línea que tenemos que seguir. Las horas de trabajo empiezan a disociarse. De alguna manera, durante la pandemia, lo hemos dicho varias veces, trabajamos muchísimo más, fuimos mucho más productivos, pero fuimos más productivos porque trabajamos más, no mejor. Y eso generó impactos que hoy tenemos que empezar a entender cómo vamos a hacer para que los resultados organizacionales se vean, pero esos positivos, y eso implica seguro empezar a trabajar diferente. Vamos a seguir hablándolo en relación a eso, pero se trata de encontrar, según mi organización, cuáles son los lugares que tengo que activar. Y un punto no menor, y no quiero robar más tiempo, pero recién hablabas de la academia. Tenemos que empezar a prepararnos a nivel academia y también a nivel organización. ¿Qué elementos y qué herramientas estamos dando a nuestros líderes para realmente empezar a pensar distinto? Y cuando vamos a ver cómo nos estamos preparando, por allí también hablábamos de que Uruguay tiene sus elementos diferentes e interesantes que nos ayudan. Yo fui docente de una cátedra de transformación cultural en la Universidad de la República en los últimos 6, 7, 8 años, y no me acuerdo, quizá un poquito más, y lo mismo a nivel de liderazgo para la transformación, con lo cual yo creo que estamos generando el contexto. Como organizaciones tenemos que entender también
cuáles son esos puntos que tenemos que realmente impulsar o presionar para que también demos las herramientas internamente. Bueno, y Florencia, justamente hablando de Itaú con un departamento específico, donde hoy 1/3 de la estructura está trabajando en equipos ágiles, en comunidades. ¿Qué aprendizaje han tenido desde que lo implementaron? ¿Cómo? Buenísimo. Ahora, aprendizajes, obviamente que un montón. El cambiar no es fácil, el hablar de transformar una organización grande, o sea, hoy en Itaú somos 640 personas, obviamente es complejo. Capaz que si tengo que decir como las principales, capaz que aprendizajes que tuvimos, creo que el primero tiene que ver con que la alta gerencia tenga clara la visión, el por qué, el para qué, el de transformarse, de cambiar, que obviamente que tiene que ver con que la organización siga viva, ¿no? Y pueda adaptarse al nuevo mundo y a cómo el mundo va cambiando. Pero ese punto creo que es importante porque si no hay una visión clara del por qué, del para qué, es muy difícil después poder contagiar al resto de las personas. Creo que otro punto clave de aprendizaje fue el arrancar de a poco, el querer cambiar todo de un momento para el otro y hacerlo como pensando en grande. Si queremos hacerlo todo de una es muy difícil y seguramente fallemos. Y sí está bueno irlo planificando, irlo haciendo de a pedacitos, ¿no? Probando, testeando, aprendiendo, viendo qué podemos hacer mejor para ir pasando como al próximo nivel. Eso para nosotros fue clave. Simplemente les doy algo de contexto. En Itaú empezamos este camino de transformación hace 1 año y medio, no mucho más. Entonces fue clave para nosotros el empezar de a poco. Y después creo que la clave o algo que es muy de lo humano, que tiene que ver con el conversar, con el hablar, con el empatizar, con el acercar las partes. Cuando uno está hablando de cambios, las personas les cuesta mucho dejar de hacer las cosas de una manera de cómo venían haciéndolas a cambiar, a hacerlas de otra forma diferente. Y para eso implica salir de la zona de confort, trae un montón de miedos, un montón de resistencias. Y creo que la clave ahí fue hablar, conversar desde a toda la organización, ir por grupos, ir por líderes, enfocarnos mucho en el liderazgo. Creo que esos son como las 3 principales aprendizajes. Sí, justamente en Arcos Dorados, en una de las partes donde si se meten en lo que son los a futuro. www.recetadelfuturo.com. Recetas de futuro, hablar No estaba ensayado. Sí, la escucha es clave. Y más, por ejemplo, en Itaú, que hay muchas personas que han hecho una carrera extensa, con muchos años dentro de la empresa también, ¿no? Que 100%. eso también, hay una cultura, hay una camiseta, pero también hay que ser flexible y versátil. Teníamos a la propuesta una antigüedad de promedio eran 17 años por colaborador. Ahora bajó un poco porque hubo un recambio, pero de todas maneras, lo que es la franja etaria está bien equitativamente, pero es un desafío para todas las personas. Bueno, por otro lado, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que entran en Arcos Dorados, que sabemos que son muchos los que empiezan y allí comienzan a tener sus herramientas, sus primeras herramientas de trabajo, ¿verdad? Pero también cómo los integran, ¿no? Cómo es el joven hoy en estas nuevas estructuras. ¿Cómo crean la importancia de crear esos espacios o mecanismos específicos para que ellos puedan aportar ideas, que ellos también sean tomadores de decisiones? ¿Les generan esos espacios? ¿Cómo es? Definitivamente, María. Creo que si hay algo que es cross a todas las generaciones, tiene que ver con esa necesidad de sentirnos escuchados, ¿no? Y eso hablamos mucho de los centennials y demás, pero creo que es algo que a todas las personas, hoy en día en la organización de la cual formo parte, conviven 4 generaciones. La diversidad generacional es un aspecto sumamente relevante. Hoy me resonaba mucho alguna de las cosas que comentaba Jimena, ¿no? En relación a los jóvenes, a la formación, en un país donde 7 de cada 10 jóvenes no terminan sus estudios secundarios. Entonces creo que, vaya que ahí sí tenemos desafíos de hacer macheo en el mercado laboral y las habilidades y las oportunidades. Estamos convencidos de que el futuro es digital, pero cada vez más humano, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Se puede preguntar uno, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Estamos impulsando nuestra aplicación, estamos impulsando nuestros procesos de formación, de capacitación en términos de palancarnos en todo lo que tiene que ver con lo digital, con la inteligencia artificial, proceso de selección, desarrollo de talento, pero claramente hay cuestiones desde lo humano que difícilmente van a poder ser reemplazadas. Y en ese proceso de transformación estamos trabajando con muchos de los líderes que forman parte de la organización,
Como decía Florencia, ella decía, bueno, 17 años de experiencia promedio en la organización. En nuestro caso, el promedio de edad, en el caso de Uruguay, está en torno de los 22 años. Increíble. Entonces, ¿no? Como ahora, me distintas gustaría variables. hablar, porque muchas veces tenemos un prejuicio sobre el centennial, sobre los jóvenes. ¿Cómo los derriban ustedes? ¿Cómo ilustranos? Ahí, hace poco tiempo tuve oportunidad de leer un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo que hablaba de dos grandes fenómenos en el mercado laboral. Uno tiene que ver con el tsunami tecnológico, del cual varios de los colegas estuvieron conversando, y el otro tiene que ver con el envejecimiento demográfico, ¿no? Que también es una realidad. Muchos sistemas provisionales que se van extendiendo. Lo decía hace algunos minutos, la diversidad generacional dentro de las organizaciones es un aspecto clave. La invitación es de ir hacia una reconciliación generacional, ¿no? Quizás no posicionarnos tanto de un lugar, bueno, los baby boomers, los centennials, los millennials. Bueno, veamos cuáles son los puntos que tenemos en común y desde ahí poder potenciarnos para aprovechar al máximo la diversidad, ¿no? En términos de género, en términos de generaciones, bueno, los distintos tipos de diversidad, ¿no? Rescatar lo humano dentro de cada organización. Y si será importante, ahí tocaste temas. Hizo ¿no? todo. Levantó el centro y... Hablemos, Sebastián, de la transformación, justamente otra de las más importantes, que es la reforma de seguridad social, que se está hablando aquí en el Uruguay, pero también en el resto del mundo, porque es una realidad de que hoy nos vamos a jubilar mayores, que vamos a vivir más, pero mejor y más productivos. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo debería traducirse en los planes de las carreras, de las empresas, este Plus 50? Hubo mucho de lo que estuvimos hablando hasta ahora que creo que se reconcilia con lo que podemos empezar a ver, ¿no? Las empresas que quieren que sus personas estén mucho más tiempo con ellos, o sea que las carreras dentro de las empresas duren mucho más tiempo, cómo retenerlos es la forma más sintética. Pero después cuando uno empieza a mirar y ve las organizaciones, ¿qué es lo que valoran muchas veces? No valoran tantos algunos elementos que muchas veces le dicen dinámicos, ágiles, o que se ven con palabras que hacen como a una juventud tal vez de la persona. Entonces como que valoran mucho algunos elementos que son propios de la juventud, pero no tanto otros elementos que vienen más con la edad, que son un tema de aplomo, algunas conductas de trabajo que hoy en día también son intergeneracionalmente muy valorables cuando se comparten en conjunto. Entonces sí hay obviamente una vida laboral más larga y va a haber cada vez una vida laboral más discontinua, ¿no? Donde no voy a estar 40 años en la misma compañía, seguramente no me pasa a mí lo que le pasó a mi padre, y seguramente a mi hijo le va a pasar de manera mucho más corta. Cuánto tiempo va a estar en cada compañía, pero no solamente cuánto tiempo va a estar en cada compañía, haciendo lo mismo en cada una de sus diferentes asignaciones o roles temporales o lo que quiera hacer. El reskilling es permanente de alguna manera. Nosotros habíamos encontrado un tema ya de compañía, un tema obviamente que está muy vinculado a nuestro negocio, que es todo lo que es la demografía, lo que es las sociedades envejeciendo, pero envejeciendo bien, envejeciendo con salud, donde una persona cognitivamente a los 60 años es perfectamente hábil, es perfectamente productiva desde el punto de vista de la contribución que tiene diaria, ¿no? Entonces, y un mercado laboral que tal vez empieza a expulsar personas de manera un poco temprana. Claro, y con más tiempo también, con ¿no? mucho más tiempo como para seguir aportando, pero capaz que no pudiéndolo expresar en un ecosistema de trabajo, porque el ecosistema de trabajo ya entiende que las aptitudes vienen con la juventud. Y eso es claramente un problema, porque 700.000 personas tienen más de 60 años en Uruguay, vamos a ser algo así como el 20% de la población, pero va a ser el 30% en el 2050. Queremos ese nivel de exclusión laboral en las personas que vamos a hacer nosotros. La persona de 60 años hoy estuvo en Woodstock. O sea, no es la misma persona que podemos llegar a decir que tuvo el tipo de experiencias, las cosas que estuvo expuesta, tiene una amplitud mental mucho más grande. Pero es verdad que puede haber pasado por muchas etapas donde 17 años tal vez haciendo una actividad, una tarea, un ecosistema, lo vuelve un poco más difícil para insertarse en otro ecosistema. Hay que acompañarlo, hay que darle una oportunidad para volver a entrar. Nosotros aprendimos mucho, preguntamos mucho. Fuimos a ver quién estaba haciendo alguna acción en este sentido, aprendimos, tomamos algunas lecciones, pudimos hacer muy poco nosotros, pero también siempre buscamos con quién más podíamos hacer. Entonces fuimos a buscar gente que sabía, entendimos que había instituciones como Seniors que hacían las cosas muy bien, habían gente, proveedores nuestros que también estaban haciendo las cosas muy bien,
al final hablas un poco en ecosistemas cuando querés hablar de diversidad o de integración de otras cosas, porque solo puedes hacer muy poco. Entonces creo que ahí hay unas cuantas cosas para entender, pero hay un tema intergeneracional que lo veo como súper Bueno, complementario. y ahí están las riquezas de estos equipos, de estas comunidades diversas. Y Lucía, por ahí viene también esta pregunta, ¿no? Hay que generar un nuevo perfil de liderazgo, porque ya el equipo pasa a ser protagonista y no toda la responsabilidad cae en el team leader. Sí, lo cual tiene para el líder lo bueno de sentirse acompañado en el camino y al mismo tiempo estoy preparado para liderar un contexto tan diverso, ¿no? Y creo que si tomamos todo lo que hablamos recién, de alguna manera liderar equipos con personas de diferentes etapas, generaciones, gustos, deseos, ganas de quedarse, de irse, de aprender. Hablamos de la inteligencia artificial y de repente liderar equipos que empiezan a hacer cosas que ni entiendo, ni sé cómo hacer. Tenemos que empezar a pensar en un líder, y nosotros hablamos mucho de ese líder sin fronteras a la interna de la organización. Eso implica la capacidad de conexión. Va a llegar a ser realmente una de las primeras y principales capacidades de cada líder para realmente ser exitoso, que es lo que quizá la tecnología no va a poder hacer tan naturalmente. El poder conectar a la interna y también al exterior de la organización. Lo decía Jimena cuando hablaba de esa necesidad de como sociedad empezar a conectar. Evidentemente es parte de lo que el líder tiene que hacer, romper silos internos y externos. La realidad es que eso implica una responsabilidad organizacional. Como organizaciones necesitamos detenernos en esta vorágine de cambio, como hablábamos, esta etapa tan grande de cambio y empezar a pensar qué tipo de líderes necesito, qué tipo de líderes tengo hoy y a mediano o largo plazo, cómo estoy generando mis próximos líderes y qué herramientas estoy brindándoles para ello. No necesariamente todos lo estamos haciendo. Tenemos muchos datos que nos muestran que las organizaciones entienden que esto es crítico para el éxito de la organización hoy y a futuro, pero sin embargo todavía no se sienten que tienen los líderes o las capacidades de liderazgo que necesitan. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante evolución. Mencionábamos recién los trabajos en red, hablamos de trabajo ágil, hablamos de conectar equipos de diferentes áreas para crear proyectos nuevos. Eso brinda una frescura de aprendizaje, que es lo que quizá la persona encuentra adentro y ya no tiene que mirar afuera de la organización. Eso implica que quizá necesito conocimientos de personas que pasaron por mi organización y ya no están. Realmente eso nos hace empezar a pensar un ecosistema diferente, interno y externo, el poder conectar con otras organizaciones para ello. Pero no alcanza con eso. Hay otras problemáticas que hoy los líderes tienen que manejar. Estamos en un mundo en donde evidentemente los diferentes contextos económicos, sociales, políticos también inciden en una organización. Ese líder, hasta antes de la pandemia, se le pedía que integrara, que conectara. Llega la pandemia y se le dice, ahora tenés que ser un líder resiliente, tenés que entender, empatizar, tenés que saber qué le pasa a la gente, hoy además tenés que trabajar con eficiencia, porque sabemos que estamos quizá con contextos económicos donde las organizaciones tienen que realmente ser más eficientes para sobrevivir. Bueno, todo eso se le pide al mismo líder, que tiene que desarrollar muchas capacidades nuevas. Si tuviera que resumir, hablaría mucho de la conexión, hablaría mucho del desarrollo de equipos diversos. Yo estoy segura que si conectamos internamente cada uno de nosotros y pensamos quiénes son nuestros próximos talentos, empezamos a elegir personas que son muy parecidas a nosotros, porque si yo fui exitoso, y sin ellos embargo, van a cuando ser. tú pensás esa mesa, y tenemos ¿dónde está cuál sí es la o diversidad? sí que romper esos paradigmas. Por ahí decían, la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso, ¿no? Y hoy los invito a todos, agarren el chat GPT y pongan cómo generar o qué tipo de personalidad tiene que tener los integrantes de un equipo. Lo va a decir mejor que yo. Y no me asusta, por suerte, porque entonces yo voy a poder conectar también y retroalimentar Es un y dato probar y más entender. para ayudarme a tomar Exacto. decisiones. Pero entonces creo que es el momento y el llamado es a frenar y pensar, ¿no? ¿Cómo estoy preparando a mis líderes para este contexto que si algo tiene es de dinámico, divertido, interesante, prometedor y las oportunidades están allí, ¿no? Pero necesitamos planificarlo. Florencia, y en ese camino estamos. Así que, ¿cómo es trabajar en este sentido? ¿Cómo ayuda a ser más innovadores?
Bien, a ver, innovador es una palabra como muy wow, grandilocuente. Creo que si tengo que contar un poco de nuestra experiencia, lo que nos ha llevado como a innovar hacia el cliente, lo primero es ver cómo de manera colaborativa y teniendo a un grupo diverso, heterogéneo, trabajando juntos, se pueden lograr cosas, entregas de valor que justamente tengan valor para el cliente, que sean más rápido y gastando menos, ¿no? O sea, haciéndolo más eficiente el proceso. Yo, antes de estar en esta posición, lideraba lo que era la banca digital y tengo muchos casos de fracaso, ¿no? Donde diseñamos un proyecto que nos parecía maravilloso, poníamos a las personas a trabajar, capaz que estábamos un año entero trabajando para ese gran proyecto y cuando lo lanzábamos y lo teníamos pronto, no nos servía. Y de verdad que lo pude, esto siempre en la teoría se cuenta, yo lo vivencié, tengo varios proyectos que tuvimos que meter en un cajón y creo que la principal razón era porque no estábamos escuchando al cliente, no estábamos entendiendo qué era lo que de verdad necesitaba el cliente y creíamos que nosotros teníamos como esa solución perfecta, ¿no? Y que iba a llegar. Entonces creo que una de las claves fue de cara a innovar es la escucha permanente, el hablar menos y el escuchar más, escuchar al colaborador, escuchar al quien está en la primera línea atendiendo al cliente, escuchar al cliente, ¿no? Eso fue como de lo más importante. Y después, creo que la innovación al final viene de justamente poder escuchar y poder dar entregas continuas y no esperar como ese medio proyecto, media entrega, sino que testear algo más chiquito, ver a ver qué pasa, mejorarlo, ¿no? Y así ir bien integrando. Orgánico, equipo por proyecto y bien Exacto. orgánico. Y obviamente lo que esto lleva, ¿no?, al rol del líder y al cambio, que tiene mucho más que ver con priorizar, con elegir, con poner foco, ¿no? Siempre veníamos de una organización que capaz que queríamos hacer todo y todos corriendo, ¿no?, en ese sentimiento del ser bombero continuamente y empezar como a planificar, a ordenarnos, a justamente elegir dónde quiero invertir, qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que mi cliente más va a valorar? Y justamente creo que el equilibrio va un poco por ahí y de cara al cliente es un poco lo que estamos visualizando, el de continuamente estar dando como entregas de valor, creo que es lo que más nos está dando el trabajar así. Buenísimo. Martín, el año pasado fueron elegidos el mejor lugar en Uruguay para que las mujeres trabajen. Eso es un logro impresionante. ¿Cómo forman? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se logra eso? Es una buena noticia y más si pensamos que el 72% de la organización está conformado y liderado por mujeres. El 50% Increíble. del equipo de liderazgo, tengo la suerte de compartir con este talento femenino, varias de ellas acá presentes, ya aprovecho para agradecerles por el aguante. Y ahí, María, resonaba mucho con una palabra que desde que comenzamos tengo ahí en cabeza, que es el aprendizaje, ¿no? Tanto lo decía Lucía, Sebastián, Florencia. Hoy Marcela al inicio compartía, hablaba del agua, ¿no?, de que tanto la necesitamos en estos días, pero de eso de compartir. Y creo que en eso de la escucha que tomo de Florencia, hace 2 años tomamos una decisión que tuvo que ver con poner a disposición de la comunidad, de cualquier persona de forma libre y gratuita, gran parte de nuestra currícula de contenidos académicos, ¿no? O sea, hoy en día cualquier persona, cualquier joven de cualquier edad ingresa a www.recetadelfuturo.com y puede formarse y desarrollar habilidades de forma libre y gratuita. Hay más de 13 cursos, ¿no?, con temáticas, contenidos y demás, bueno, tecnología, de distinta naturaleza. Y el año pasado tuvimos la noticia de que en América Latina más de 100.000 personas accedieron a uno de esos cursos. En Uruguay son más de 1.000. Y el curso, más allá de programación Python, el curso que más fue demandado fue inteligencia emocional. Mirá. ¿No? De esas 100.000 personas que participaron. Bueno, es un gran rasgo del perfil del liderazgo, ¿no?, sin duda, porque manejar equipos somos personas. ¿No? Sabiendo, que además para el líder hoy, eso es un tema, lo hablamos en alguna otra instancia, pero uno de los sectores de la organización que hoy está teniendo y demostrando mayores problemas de well-being es el liderazgo. Total. Con lo cual, qué necesario, ¿no?, ese desarrollo. Sí, porque que son quienes lideran otros equipos para generar todo eso, ¿no? Contenés no solamente la responsabilidad de que se ejecute el producto y el proyecto, sino también la parte humana, ¿no?, donde están los vínculos. De tu equipo y tuya propia, ¿no? Bueno, me gusta. Y cómo nos alivia también desde el lugar del humano de estoy aprendiendo. Exacto. ¿No? De ser eterno aprendiz. O sea, no es que sé todo, no es que soy el súper jefe, estoy aprendiendo. No, humaniza, no lo sé, me equivoqué.
¿no? Creo que es Mostrar las vulnerabilidades, algo que también está en el tapete y Una nos de las ayuda un principales- montón. Una de las principales cosas de la inteligencia, ¿no? Poder tener una retrospectiva, poder darse cuenta uno dónde está parado, como eso es ser inteligente. Yo soy porque sé que soy. Y eso es ser humano, de alguna manera. Entonces, ese nivel de conciencia es el que permite, de alguna manera, a los equipos diversos, porque se dan conciencia entre ellos de las diferentes cosas que están sucediendo. El equipo diverso, entre un senior y un centennial, logra transmitir experiencias pasadas, pero logra también transmitir cosas nuevas al maduro, de alguna manera que no ha pasado por algunas cosas nuevas, pero al que ha pasado por las cosas viejas también puede decir, no todo es así, no todo es intempestivo, no todo tiene que ser efímero. Sin Pasan los embargo, ciclos. eso que viene con la madurez, para los más 50 les cuesta reinsertarse en el mercado laboral. Y AFAP-Sura ha hecho algo en ese sentido. Hemos encontrado en el tema de las pasantías como ese concepto donde decir, ¿quién es el pasante por lo general? El trainee, el joven, el que está en un liceo, lo hicimos con Los Pinos, nos ha ido precioso. Pero también cuando nos metimos con este tema y empezamos a entender, dijimos, nos está faltando acá algo. ¿Por qué una persona plus 50 no puede ser un pasante? Porque si está buscando una manera de insertarse en una organización, de reinterpretar su contribución en un ecosistema, ¿por qué no dar la oportunidad? Tuvimos experiencias buenísimas. Hemos incorporado personas de esos pasantes, pero han pasado tantos otros en los cuales han hecho, obviamente, algo de reskilling, ver cómo hacer un nuevo currículum, ver cómo de vuelta, pero además trabajan con el pasante de 18 años. Trabajan a la par. Entonces trabajan los dos juntos haciendo lo mismo. Hay una contribución ahí de los dos que es súper generosa. Súper generosa por cada uno lo que está dispuesto a compartir y lo que el líder recibe como diferencia. Recibe algo que ya está neteado, por así decirlo. Dos experiencias sintetizadas y el líder lidiando con algo que ya conversaron entre compañeros de trabajo, que básicamente es gran parte de lo que sucede cuando el líder no ve. Entonces hay una parte que ya está hecha cuando el líder va a ese momento y a ese lugar. No está todo el nervio expuesto. Bien, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría hacer como una reflexión final para los que quieran sumarse a esto de mi panel, en este panel en concreto, el tema de la salud mental, el well-being, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? El Somos Personas. El desafío son muchos, creo que es para un panel aparte, sin dudas. En nuestro caso lo abordamos del capítulo de diversidad e inclusión. Salud y bienestar es un pilar estratégico fundamental y en lo personal me hace mucho eco, pues soy psicólogo, así que... Y además ahora coach, que estás haciendo un... Aprendiz de coach. Aprendiz de coach. Pichón de coach. Pichón de coach. Ahí vamos. Qué importante. Pichón de coach. ¿Y? Nosotros, la verdad que fue el momento de la pandemia, creo que donde más nos dimos cuenta que había mucho más pasando dentro de la casa de lo que nosotros podíamos llegar a Bueno, es percibir. que nos vimos las casas todos. Sí, no era solamente el gato pasando por la computadora, que pasaba siempre, el gato, los niños y todo lo demás, sino que nos enterábamos que en la casa también pasaban cosas y que afectaban a la persona, y eso lo traían a la oficina, estaba latente, y construimos un triángulo de lo que era el bienestar. Obviamente lo emocional estaba ahí, estaba lo financiero también, porque encontramos que había una pata financiera que no conocíamos, porque era parte de ese tema. Pero yo creo que la conversación en la compañía, o sea, que haya un lugar de escucha, que sea realmente un lugar de escucha donde haya la posibilidad de, en tu grupo de trabajo de al menos chico, no es que sea la oficina de talento humano donde se va a hablar de los problemas personales, sino que sea con tu líder directamente. Es una forma muy cercana de poder al menos lidiar un poco con esa circunstancia que puede estar viendo la persona. Es algo del líder que necesita saber de esa parte humana de la persona y no solamente la parte de productividad o laboral. Entonces, creo que es lo primero que puedes contribuir, más allá de todo lo más que uno pueda hacer desde el punto de vista didáctico, ¿no? Yo agregaría también, si seguimos pensando en los cambios que van a ocurrir y están ocurriendo en este momento en el mundo laboral, tenemos que saber que si hoy tenemos un problema de well-being, va a ser cada vez más grande si no lo abordamos desde el trabajo en sí mismo, ¿no? Y claramente tenemos que estar para todas estas dimensiones de la persona, pero volviendo al punto, y por allí compartían alguna experiencia a nivel de jornada más corta, jornada más larga, pero el punto al final del día es entender cómo mi organización hoy puede generar cambios en el trabajo que promuevan un mejor lugar para que la persona tenga ese bienestar emocional. Porque de lo contrario, si yo solamente adiciono cosas por fuera y no estoy trabajando en lo core, difícilmente tenga la flexibilidad y la rapidez para que esa propuesta de well-being
esté cambiando continuamente como va a estar cambiando mi contexto de trabajo y de organización, con lo cual es otro punto. Y de vuelta a resaltar, los líderes quizás son los que la están pasando peor hoy, con lo cual con más razón como organizaciones necesitamos entender y preparar para ello. Sebastián, Lucía, Florencia y Martín, muchísimas gracias. Un placer, Muchas gracias. gracias.